Ahí sí, bueno, perdimos 2 minutitos, se me había olvidado grabar, pero como les comentaba, para ir redondeando y cerrando esa parte, las pruebas atrasadas van al final del módulo como última oportunidad, ya si usted no la dio, ahí van a rellenar, ¿cierto?, con la nota que corresponde, no es la idea. Por eso, en esta ocasión, la evaluación número 2 parte hoy día a las 9:30, pero cierra mañana a las 10 de la noche, entendiendo, insisto, los trabajos. Sé que hay gente que trabaja de noche, los estudios, los niños, siempre hay un factor y un pero. Entonces, para poder ahí, que en realidad tengan todos los tiempos, yo creo que eso es súper importante para usted. Eso es lo primero. Ya, segundo, vamos a seguir con el Power, vamos a seguir trabajando con el marco regulador, ¿cierto? El reglamento interno, todo lo que hemos estado trabajando en estas clases. Y al final del módulo, ya vamos a hacer un taller, no vamos a hacer un análisis de caso hoy día, sino que les voy a mostrar unos documentos que son sumamente necesarios para la labor de ustedes, que tienen que ver principalmente con la evidencia. Ya se los comento porque hoy día creo que les conté el lunes, tuve hoy día una participación en una, se llama coordinación de redes de varios colegios. Me tocó trabajar, ir, y se habló mucho el tema de la evidencia, ¿ya? De cómo nosotros los colegios evidenciamos los hechos, los relatos, la comunicación con los papás, ¿cierto? Así que, como tengo hartos de esos documentos, se los quiero mostrar hoy día. Son súper simples, pero sumamente necesarios, así que más que hacer un análisis de caso el día de hoy, que lo podemos dejar para el lunes, no hay problema, es que conozcan esos documentos, ¿ya? Sobre todo la labor que ustedes van a efectuar. Y tercero, lo de siempre, vamos a hacer la clase, ¿cierto? Vamos a trabajar el Power hasta las 8, nos vamos al break, tomamos la asistencia, seguimos con el Power, ¿cierto? Hasta un cuarto para las 8, más o menos 10 para las 8, perdón, 10 para las 9, dependiendo, ¿cierto? Y poder hacer los análisis de los trabajos, ¿ya? Como siempre, usted sabe, el micrófono queda abierto si tiene alguna duda, consulta, si quiere opinar de algo, si quiere comentar alguna situación, ¿ya? Siempre queda abierto, ¿ya? Eso es importante para transmitir y poder retroalimentar también experiencias. Yo creo que eso es súper importante, poder transmitir experiencias en base, ¿cierto?, a lo que es convivencia escolar y básicamente también a lo que tiene que ver con el mundo educativo, ya a nivel local y nacional. Eso pues, ya vamos a comenzar entonces en honor al tiempo. Hay varios compañeros que hoy día justificaron la inasistencia, así que vamos a ver cuánto llegamos. Ya, se está proyectando. Perfecto. Hay unos chats. ¿Qué dicen los chats? Ya. Buenas noches, sí, básicamente saludos. Ya, perfecto. Entonces, nosotros el día lunes trabajamos normas de comportamiento, hablamos, ¿cierto?, también sobre bueno, las normas de comportamiento, ¿cierto? Y vamos a hablar del reglamento interno que se aparece acá en esta diapositiva. Ya hablamos también sobre los conductos, ya sobre el marco regulatorio, las leyes, etcétera. ¿Ya? Entonces, hablamos también recordando que, y lo hablamos ese día, lunes, ahora me acuerdo bien, sobre el contexto. Es sumamente importante contextualizar el lugar donde se encuentran los estudiantes para poder también nosotros efectuar alguna medida reparatoria, algún trabajo o alguna situación que tenga que ver con el plan de gestión, ¿ya? Porque no es lo mismo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no es lo mismo trabajar la zona norte, zona sur, a trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, la región metropolitana, con la cantidad de estudiantes, situaciones socioculturales. Siempre va a depender del contexto histórico, también familiar, con las familias que trabajemos, con las que los desarrollamos, ¿cierto? Todo eso también tiene que ver con los principios del colegio, ¿ya? Hablamos también de considerar la disciplina escolar como un dominio, ya no hablar del tema punitivo, de las sanciones, de lo que tiene que ver con lo reactivo. Hoy día, como les digo, en esta reunión que participé, se habló mucho de eso. Hablamos y trabajamos también la ley TEA, ya habían cosas que yo obviamente no manejaba, desconocía, con este decreto 73, el decreto 67, ya que son decretos que son parte de, y había me llamó mucho la atención un dato cuantitativo, que en el sistema escolar chileno hay aproximadamente más de 60.000 niños con trastorno de espectro autista. 60.000. El promedio es
un niño TEA cada 36 estudiantes. Harto, ¿cierto? Y a nivel nacional, más del 10% de la población tiene algún tema de discapacidad. Por lo tanto, los números son bastante duros y eso tributa directamente en los colegios. Entonces, hablaban de la estrategia, de los protocolos del DEC, ¿ya? Eh, de lo preventivo, de cómo tratar de prevenir que los niños se puedan desregular con ciertas situaciones. La verdad es que fue una muy buena capacitación. Se los comento porque fue muy eh, esclarecedora en ciertos puntos que uno desconocía. ¿Ya? Como por ejemplo esos datos duros de la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Sin contar, ya decían ahí, no contaban, por ejemplo, los niños que están fuera del sistema o los niños que están en escuelas libres y felices. Entonces, es una cifra que no es menor, ¿ya? Por eso los colegios también tenemos que adaptarnos a todo eso y hablaban, por ejemplo, de ley de inclusión, no discriminación, que fueron las que trabajamos el día lunes. Todo acorde, obviamente, a en lo que se espera en los colegios. Se los comento porque la verdad fue muy interesante, fue muy esclarecedora, como les decía anteriormente. ¿Ya? Hablamos de la disciplina, del buen clima, ¿ya? El buen clima es tiempo, ¿ya? Es constancia y coherencia. El buen clima escolar no va a salir de un día para otro, ¿no? ¿Ya? Pueden haber hechos, momentos, ¿cierto? Pero un buen clima de convivencia con buenos resultados, ¿cierto? Académico y también de los indicadores que mide el CIMSE, es muy difícil que salga de un año para otro. Creo que se los conté, los ciclos de mejora continua en educación son cada 4 años. 4 años, no es menor. O sea, partimos hoy día, 2024, y esto lo deberíamos evaluar en el 2028. ¿Ya? Y ahí hacer este ciclo, esta mejora, ya la data para la toma de decisiones, bueno, es bastante intenso. ¿Ya? Reglamento interno, aprovechando que estamos acá. ¿Ya? El reglamento interno es la base que debe tener todo colegio. ¿Ya? El reglamento interno se modifica en realidad lo que era el famoso manual de convivencia y se establece el RICE, ¿ya? Que es el reglamento interno de convivencia escolar. También se trabajó hoy día, uno hace análisis más o menos de lo que trabaja y la verdad que estábamos en lo personal bastante bien, así que por ese lado bastante contento. Eh, y en el reglamento interno se encuentran todas las bases y normas, ¿ya? Tanto internas como externas, en donde están la interacción y y este trato, ¿cierto? Este trabajo interdisciplinario entre colegio, escuela, familia, sociedad, finalmente. Es muy importante el reglamento interno, creo yo que debería ser sumamente necesario, capacitaciones constantes, porque lo que, por ejemplo, no está en el reglamento no vale. Así es simple. Entonces, conforma ya y explica y establece las normas de convivencia de todas las personas que conforman la comunidad educacional. Los inspectores, docentes, director, secretaria, estudiantes, padres, madre, apoderados, entre otros que son parte de esta comunidad. Inclusive cuando se trabaja con redes externas, ya por ejemplo OPD, ahora es OLN, PDI, entre otras cosas. Ya, entonces, eh, el reglamento interno establece ya el marco legal, jurídico y regulatorio entre casa y escuela. Y es sumamente necesario, sumamente necesario. Ya, permite mantener la disciplina, por supuesto. Ya, este ejemplo yo lo dejaría un poquito más fuera. Por ejemplo, la vestimenta. Hay colegios que en su reglamento interno exigen la vestimenta y el uniforme completo, y hay otros establecimientos que dentro de su marco de trabajo, porque el reglamento interno es autónomo, cada comunidad escolar puede crear su propio reglamento interno, con las directrices del Mineduc por lo demás, y un reglamento interno de un colegio X puede no tener el uniforme obligatorio. Vamos en la página, ¿qué página vamos? 17. Ya estamos a mitad de camino, así que vamos súper bien. Los horarios, yo siento que los horarios a respetar son súper importantes porque después los niños cuando salgan del colegio y ya empiecen la vida universitaria o laboral, eh, tiene que estar esa norma del horario, pues, ese valor, esa responsabilidad, porque el jefe no le va a decir al tercer día de atraso, o si yo llego todos los días a las 7:30 a hacer clase, Mario, que es el dueño, me va a decir, Ítalo, ¿sabes qué? Ya, ¿se entiende, no?
Por eso yo le he dicho en otras oportunidades que el tema del horario es fundamental, primero porque es un tema de respeto hacia el otro, que está esperando cualquier otra cosa. Y pasa lo mismo con los niños. Imagínese usted, así bien cortito el ejemplo, si un niño falta o llega tarde todos los días, la entrada a las 8, y es de 8 a 1, así jornada escolar, media jornada mejor, y llega todos los días, de lunes a viernes, llega todos los días a las 8:30, se pierde 2 horas y media, ya, cronológicas, ya, es harto. Si lo sumamos semanalmente, ya, mensualmente, ese estudiante está perdiendo 10 horas aproximadamente de clases, dos días y medio de clases al mes. Si eso lo sumamos, perdón, si eso lo multiplicamos por 10 meses, más o menos que el periodo ocasional, ese estudiante está perdiendo 30 días al año. Y si se lo llevamos al tiempo, es un mes y medio completo que el estudiante pierde por llegar media hora atrasado al colegio. Si ese mismo estudiante falta 2 días a la semana, sin justificar, un día, ya, un día que falta a la semana, son 4 días semanales, ¿cierto? Son, perdón, 4 días mensuales, son 40 días después que falta. O sea, de 10 meses está yendo 8 meses al colegio. Son 2 meses que falta y que pierde los objetivos y los contenidos. Es harto, harto, ¿cierto? Entonces, frente a eso, eh, el reglamento, ¿cierto?, limita y establece el marco legal en ese caso, donde, por ejemplo, se puede tomar como una vulneración de derechos y hacer la derivación, ¿ya? Insisto, el reglamento interno es fundamental conocerlo es fundamental, ¿ya? La interacción, las acciones, sanciones, como aparece ahí, ¿cierto? Las consecuencias, procedimientos, protocolos, etcétera, ¿ya? Normas de comportamiento, por ejemplo, que podríamos encontrar en un reglamento interno. Acá está. Ya, por ejemplo, deberá cuidar su presentación personal, buen trato, respeto con los demás integrantes de la comunidad escolar, perfecto. Norma de comportamiento, que podría ser incluso un deber, ya, un deber de los estudiantes, deber cuidar su presentación personal. Y otro que yo encuentro muy bueno, sobre todo para los de la media o de octavo para arriba, lo que tiene que ver con las relaciones afectivas amorosa entre los estudiantes y también la sobreprotección que entregamos los adultos, no de mala forma por lo demás, pero por ejemplo el tema de los abrazos. Yo soy enemigo de los abrazos, ¿ya? Soy enemigo de los abrazos porque es demasiado fino, ¿ya? Es muy fino. Un apoderado puede ver una cosa que no es, o un estudiante puede decir algo que no es, y uno se puede meter en el tremendo problema. Recuerde que nosotros no podemos poner en duda el relato del menor. Entonces, es que me abrazó, es que me rozó, se imagina, es muy fino. Por eso el tema del espacio personal, ¿lo ha escuchado usted en los colegios? Espacio personal, respeto a espacio personal, metro de distancia, qué sé yo, ya, que tiene que ver con esto. Tal vez 10, 15 años atrás, esto estaba más normalizado y estaba, ¿cierto?, como adherido al colegio. Pero con todas las situaciones que han pasado, que son graves, cuando lo son y cuando han pasado, ¿cierto?, o las que de repente por comentarios, rumores u otra cosa, nos podemos ver envueltos en tremendas situaciones. Por eso el reglamento es claro, ¿ya? Por eso el reglamento es claro. En la Junji, creo que hay una colega que trabaja en la Junji, por ejemplo, a la educadora ya no le dicen tía y le llaman por su nombre, por lo mismo, ¿ya? Entonces, frente a eso, el reglamento interno marca las pautas, marca los modos de interacción y regula, por sobre todo regula, ¿cierto?, la interacción entre colegio y escuela, sobre todo con los estudiantes. Insisto, es necesario y muy importante conocer un reglamento, ¿ya? Entonces, además del reglamento interno, aquí aparece manual de convivencia escolar. Por ejemplo, se llama Manual de Convivencia Escolar de Educación Parvularia. ¿Ya? Aunque el reglamento interno rige para todos, hay diferentes anexos, ¿ya?, que se pueden ir integrando en el reglamento. Por ejemplo, en pandemia, ya el reglamento interno sufrió cambios significativos, por ejemplo, el reglamento de evaluación, con el tema de las clases híbridas o las clases cuando hicimos clases virtuales y hubo que modificar. Se lo comento porque a mí me tocó ese cacho, en el buen sentido de la palabra, de hacer el reglamento y modificar e ingresar las clases Zoom, los horarios de clase, la mansa pega, ¿ya? La mansa pega. Entonces, ahí se modificó el reglamento
y tú puedes modificar y trabajar en base a lo que teníamos con esta nueva realidad, ¿ya? Contiene, ¿cierto?, los derechos y los deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, desde el sostenedor hasta los asistentes, pasando por los padres, familias, ¿cierto?, y estudiantes. Y es muy bueno conocer los derechos, pero a veces es muy bueno también conocer los deberes, ¿ya? Porque muchas veces nos olvidamos de los deberes y reclamamos, reclamamos, y los deberes, ¿ya? Fija las normas mínimas, efectivamente, ¿cierto? Hay normas mínimas que establece el ministerio para que se produzca y se realice un buen reglamento interno, y también el ministerio, la ley, entrega la autonomía para que el colegio también pueda desarrollar en base a su realidad protocolos, procedimientos del reglamento interno. ¿Ya? No sé, por ejemplo, un colegio del sur, donde llueve mucho, va a tener un protocolo frente a inundaciones, por ejemplo. ¿Ya? No sé, Temuco, ¿ya? O de la zona austral. Y un protocolo va a tener que cada sala va a contar con una salamandra, en el sur pasa, en la zona austral sobre todo, va a tener su salamandra, ¿cierto? Su bosca, porque el frío impide que los estudiantes aprendan bien. Y es verdad, o sea, si estamos muertos de frío, es diferente, es muy difícil poder aprender. Y en la zona norte, ¿cierto? Donde hace mucho calor, el protocolo establece que las ventanas deben estar abiertas 3, 4 horas al día para que se ventile y el calor se mitigue. Perfecto, ya, pero eso es de acuerdo a la autonomía y el espacio, sobre todo social y cultural, donde el colegio se encuentre. Y el ministerio lo permite. ¿Ya? Para que quede claro. Y también establece, muy importante esto, muy importante, las situaciones que puedan ser constitutivas de vulneración de derechos para los estudiantes, en la esfera de la sexualidad, violencia, ¿cierto? Psíquica, psicológica, entre otras, y establece qué es lo que hay que hacer. Y eso es importantísimo. ¿Qué hay que hacer si un niño a usted lo denuncia? O sea, perdón, si un niño hace una denuncia en el colegio de abuso sexual, ¿cuánto tiempo hay? ¿A quién se puede hacer? ¿Puedo hacer a la fiscalía directo, por ejemplo? ¿Se puede? ¿Puedo hacer una media protección? ¿Derivar a la OLN, ir a Carabineros? Ya, todo eso se establece en el reglamento interno. Y si no está en el reglamento, ¿cómo voy a hacer denuncia? Y si pasan 48 horas de la denuncia que yo supe y no la hice, estoy actuando por omisión y me voy a meter en el tremendo tete. Bueno, todas esas cosas están en el reglamento, ¿ya? Y también establece, esto es muy importante, establece la categorización de las faltas. Pueden ser leves, moderados, graves, menos graves, graves, gravísimas, inaceptables. Bueno, cada colegio va a categorizar las faltas de acuerdo a lo que crea. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo una sanción o una consecuencia por una falta leve a una falta grave. No puedo hacer la misma sanción. No voy a castigar con la expulsión a un estudiante que llega 3 días atrasado en la semana, ¿cierto? Y la voy a comparar con un estudiante que va y trafica droga. Claramente son diferentes, por eso se categorizan. Y por eso se llama también el famoso debido proceso, porque todo eso se tiene que evidenciar. Y usted, dentro de su trabajo, ¿cierto?, que va a efectuar el día de mañana, debe categorizar y también, ¿cierto?, normar este tipo de situaciones. Ya, acá una situación, después yo lo voy a explicar acá, explicar y preguntar en realidad qué diferencia vamos a encontrar con la pregunta que le voy a hacer. Muy básico este ejemplo, pero muy bueno por lo demás. Si, niña de 9 años informa al profesor jefe que al salir del baño, la inspectora la habría retado diciéndole que no son horas de ir al baño, ¿cierto? Enojada por lo demás, pese a que la autorización, ¿cierto? O sea, perdón, pese a que la niña tenía la autorización para poder salir. Ya, 9 años, chiquitita, po, tercero básico, cuarto básico. Perfecto. Podríamos pensar que la niña, ¿cierto?, tiene problemas de, no sé, ¿cómo se llama esto? Que es bien común, una infección urinaria, ¿ya? Y necesita ir al baño y más encima tiene un certificado médico, ¿cierto? O la niña, por ejemplo, le cuesta ir al baño porque se comparte a esa hora el baño con las niñas más grandes, le da vergüenza, por lo tanto le gusta ir sola en otro momento. Si a usted le piden permiso para ir al baño, usted no puede decir que no. ¿Ya? ¿Se puede regular? Sí, perfecto, pero también es un derecho, sobre todo cuando son más chiquititas, ¿ya? O chiquititos. Entonces, procedimiento, ya profesor jefe solicita reunión con inspectora, perfecto, muy bien el procedimiento para informarle que lo que le contó la niña, ¿cierto? Por lo que solicita que se pueda disculpar con la niña porque efectivamente el actuar no fue bueno.
Claramente el actuar acá no fue bueno, ¿cierto? Porque a lo mejor la inspectora podría haber preguntado al profesor, podría haber recurrido a la ficha, o mejor todavía, esta situación se conversó en el consejo de profes, donde participa toda la comunidad, ¿cierto? Educativa, asistente, inspectora, qué sé yo, y se habla de este caso. Por lo tanto, se hubiese evitado este problema. ¿Ya? Esta situación es indicada a encargados de convivencia escolar para hacer algún tipo de mediación y se le informa a las apoderadas. Porque la niña lo más probable es que llegue diciendo que no le dan permiso para ir al baño y se orinó. Peor todavía. ¿Se imagina? Entonces, se registra en el libro de clases como modo respaldo, eso lo vamos a ver hoy día. Se registra en el libro de clases, ya se evidencia el actuar, se solicitan las disculpas, la mamá se va bastante satisfecha y nos evitamos, por ejemplo, una denuncia en la superintendencia, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es un procedimiento, porque es algo que se puede trabajar. ¿Ya? Distinto hubiese sido que acá hubiésemos aplicado un protocolo, porque recordemos que los protocolos son legales. Si esto hubiese terminado, por ejemplo, no sé, con la niña toda orinada y tremendo problema, se aplica protocolo de, no sé, vulneración de derechos. Es un ejemplo. ¿Ya? O si el caso hubiese sido distinto, a lo mejor acá no saldría procedimiento y saldría protocolo. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si esto pasa, efectivamente puede ser un problema de comunicación. Por lo tanto, ya cuando suceda o cuando haya alguna situación en particular con un estudiante, siempre es importante registrarlo y comunicarlo, porque a usted en su trabajo, ¿cierto? El día de mañana le van a llegar muchos documentos, le van a llegar certificados médicos, ¿cierto? O este tipo de situaciones y permisos. Listo. Se transmite, se comunica y eso efectivamente es comunicación asertiva. Por lo tanto, y frente a este tipo de situaciones, siempre es cierto, hay que trabajar de manera colaborativa. Entonces, normas de comportamiento ya tienen que ver, como les explicaba yo dentro del reglamento interno, que frente a ciertas situaciones vamos a aplicar el reglamento de acuerdo a la categorización de las faltas. Pero ya tenemos que entender también que hay situaciones y hechos ya que bajo ninguna circunstancia se pueden admitir dentro de un establecimiento. También entendiendo el rango etario. Pero hay situaciones y hechos que aplican directamente a protocolos y también pueden aplicar directamente a intervención judicial, por ejemplo, hacer una denuncia, ¿ya? Subir una denuncia, ¿cierto? Una medida de protección, y en el peor de los casos, lo digo así también, puede incurrir, por ejemplo, en la expulsión inmediata del estudiante si la situación lo amerita. Porque en Chile sí se puede expulsar estudiantes siempre y cuando la situación así lo amerite. Por ejemplo, situaciones que no se deben tolerar bajo ninguna circunstancia. Falta de respeto, ¿ya? Cuando se va el respeto, se quiebra, ¿cierto? Este respeto, la situación ya es muy difícil poder volver a restaurarla, ¿ya? Respeto en todas sus formas. De hecho, hay un protocolo que se llama violencia entre pares, por ejemplo, y especifica las faltas entre pares, entre adultos y niños, entre niños y adultos, entre adultos y profesores, asistentes, con sanciones o consecuencias bastante claras. Agresiones físicas o verbales o cualquier tipo de discriminación son faltas gravísimas, ¿ya? Gravísimas. Una agresión física o una agresión verbal con estudiantes mayores de 14 años puede significar denuncia, no significa, es denuncia y pueden saber también los estudiantes que pueden, no sé, salir esposados del colegio. Eso lo dijo hoy día el supervisor con el que trabajé, Marcelo Palacio, que es un 10 de 10. Y él decía, sobre todo en los colegios de media, cuando se hacen este tipo de actividades, se tienen que hacer como actividades de choque que se llaman. Y explicarle a los cabros, ¿cierto? Que son más grandes, las consecuencias a las cuales ellos se pueden exponer cuando ocurren este tipo de faltas. ¿Se imagina usted efectivamente una pelea gigante en el colegio con cuchilla? Carabineros procede al procedimiento y no va a sacar a los chiquillos de la mano así abrazados, los va a esposar. Imagínese usted,
pero eso es un tema legal, ¿cierto? Y tengo que hacer la denuncia y llamar a Carabineros al plan cuadrante si esa situación está ocurriendo en el colegio. Entonces los chiquillos también tienen que saber, y eso es súper importante, a qué, oh, se me está acabando la batería, pero un poquito, por favor, a qué se pueden exponer cuando no se cumplen las reglas. Pero eso los chiquillos tienen que saberlo, tiene que ser preventivo. No puede pasar, ojalá, ¿cierto? Que eso suceda porque nunca hablamos del reglamento con los más grandes, ¿cierto? Y las consecuencias en las cuales ellos se puedan exponer. Es que yo no sabía, van a decir. Claro, porque nunca lo informamos como colegio, ¿ya? Bullying, ciberbullying, también como faltas gravísimas, acoso sexual, el grooming, el sexting, que se lo expliqué anteriormente, ¿cierto? Estas faltas graves, la venta de los packs, cuando se hacen los virales o los reels y se suben con fotos de chiquillos, ¿ya? Pucha, un montón de situaciones, la verdad, bastante complejas en donde el reglamento aplica con todo el peso de la ley. Acoso sexual, escolar, acoso laboral, violación, todo esto dentro o fuera del colegio, por lo demás, ¿ya? Imagínense usted que hay protocolos para todo esto. Que lata, ¿cierto? Que lata y qué pena que existan este tipo de protocolos donde se tienen que regular o sancionar este tipo de cosas que ojalá no deberían pasar en un colegio, ¿cierto? Y deberíamos trabajar a lo mejor más habilidades blandas y otras, pero pasan. Y pasan en los mejores colegios. Y si pasan en los mejores colegios donde tienen un sinfín de cosas y también con toda la responsabilidad que esto me corresponde por lo demás decirlo, donde se tapan un montón de cosas también, ¿ya? Donde hay un montón de situaciones que se tapan para evitar el desprestigio de la institución y pasamos por encima de los derechos de los estudiantes. Entonces, el reglamento interno, insisto, es demasiado importante para no tomarlo en cuenta, ¿ya? Hostigamiento, acoso, ya hostigamiento a través de las redes sociales, pero eso lo debo especificar en el reglamento. Porque el hostigamiento físico es diferente al hostigamiento a través de redes sociales, ¿cierto? Es distinto. Entonces, todo eso se debe establecer, se debe evidenciar y se debe aplicar cuando corresponda. Aunque sea duro, aunque sea complejo, aunque sea difícil, aunque yo sé que los chiquillos lo van a pasar mal y todo es parte del deber ético, moral y jurídico, ¿cierto? Que la ley nos entrega a nosotros. Me refiero no a los docentes, sino que me refiero a los adultos de la comunidad educativa, porque esto le puede tocar a usted también y trabajarlo en algún momento. Entonces, es sumamente importante, me pasé, ahí sí, ya, es sumamente importante que cuando se trabaja en el ámbito educacional, se debe tener mucha precaución con los niños, niñas y adolescentes, por supuesto, sobre todo con el rango etario, ¿ya? Es sumamente importante conocer, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal adolescente, que dice que niños mayores de 14 años son imputables ante la ley, ¿ya? Y si hay una pelea y una agresión y todo el cuento, tengo que ir a constatar lesiones, y si hay amenazas, tengo que hacer la denuncia, y el tremendo tema, ¿ya? Que ojalá no pasáramos por eso, pero pasa, ¿ya? Y por eso le digo, insisto, es tan importante conocerlo. Estas normas ya de comportamiento están insertas, ya, en donde yo se lo explicaba la otra vez, están insertas dentro de lo que es la Política Nacional de Convivencia Escolar o la famosa PNCE, que puede aparecer como plano política. Estoy seguro que se los dije. ¿Ya? Entonces, ay, sí, perdón. Ya esta Política Nacional de Convivencia Escolar, bastante nueva, 2011, ya, bastante nueva para todos los casos que ven y todo lo que se está implementando, ya porque esto es constantemente cambios, ya define el concepto de convivencia escolar, los modos de convivir, lo que se debe promover, lo que se debe alcanzar como colegio, las metas dentro de un plan de gestión, qué es lo que yo como colegio pretendo lograr con los estudiantes. Se hace una gestión, se hace un tremendo plan de gestión, eso es caleta de pega, ya un plan de gestión de convivencia escolar es mucha pega, porque tenemos que establecer los marcos y el trabajo y lo que yo pretendo lograr dentro de un año y dentro de 4 años, ¿ya? Ciclo mejora, ¿se acuerda? 4 años. Entonces, debo analizar las actividades, ver si son significativas,
cuánto impacto tuvieron, si es que los chicos aprenden, y toda la otra pega de convivencia escolar, ¿ya? Si es caleta de pega, sí, mucha, mucha, ¿ya? Y imagínense un colegio de 2.000 estudiantes, 1.000 estudiantes, y solamente tiene una dupla psicosocial ya encargado de convivencia escolar. Tres personas, ¿ya? Para trabajar todo esto en un contexto educacional de 1.000 estudiantes. ¿Alcanza, cree usted? Se lo pregunto por lo demás. ¿Usted cree que eso alcanza? ¿Alcanzarán tres, cuatro personas para todo eso? ¿Cree usted que alcanza? Se lo pregunto desde la respuesta que usted pueda dar. Debe ser Falta, bien difícil, no creo es que alcance. difícil, pues, profe, que alcance. Difícil que alcance, ¿cierto? Difícil, muy complejo. Yo tengo compañeros que trabajan en colegios gigantes donde son cinco o seis personas porque se meten más lucas y quedan cojo igual, pues. Cuatro o cinco casos en el día o cuatro o cinco casos en un momento. No da para todas las personas y poder solucionarlo inmediatamente. Por eso hay colegios ya que de muy buena forma, por lo demás, realizan convenios con universidades y tienen seis, siete personas de, no sé, seis, siete asistentes sociales para hacer práctica. Y los tienen 6 meses y práctica profesional. Buenísima idea, ¿ya? O practicantes en psicología, que no van a ser clínicos, no van a ser psicólogos clínicos, pero sí pueden hacer actividades, trabajos e intervenciones, supervisados por convivencia escolar, po, ¿cierto? Buenísimo. ¿Por qué no da? ¿Ya? Y hay algunos que trabajamos solos, que no hay dupla psicosocial, por ejemplo. Entonces, frente a eso, la implementación de las políticas, que son públicas por lo demás para los colegios, tienen tanta repercusión porque se espera que todo esto dentro de este plan de convivencia escolar sirva para enseñar los modos de convivir, no solamente a nivel institucional, sino que a nivel social. ¿Alguien leyó con la manita en el corazón o buscó el reportaje ese, Mi alumno, el hijo del narco? Todo eso aparece y es parte de lo que estamos conversando acá. Sí, yo lo leí, profesor. ¿Lo Es leyó? interesante. Intenso, Sí. ¿sí? No, yo la verdad, profesor, no, no voy a mentir, no lo he podido leer No, sí. aún. Tranqui, si va a estar ahí y va a ser una lectura complementaria que a lo mejor en algún momento lo puede hacer con los tiempos. Yo entiendo que los tiempos son muy escasos, ya, lo sé, lo viví, pero es importante que tal vez en algún momentito y que usted pueda, léalo, ya, porque ese reportaje eh, tiene directa relación con lo que estamos conversando acá, ya, insisto, donde el tema social, familiar, sobre todo cómo la familia influye, ya, que te digan a ti, porque se menciona en el reportaje ahí, profe, yo, ¿para qué voy a estudiar si yo en una semana me hago el sueldo que usted se hace? No ganamos mucha plata, pero la ganamos honradamente. Entonces estamos hablando de cabros de 15, 16 años que se ven con 1.000.000 de pesos a la semana, plata fácil. ¿Qué voy a estudiar? Chao, no es necesario. Entonces, frente a eso, es duro, es duro, es complejo. Pero bueno, parte de. Entonces, el proyecto educativo institucional, que es parte de esta Política Nacional de Convivencia Escolar, este es el famoso PI, que no es lo mismo que el PIE, ¿ya? Ojo con eso. El PI es el proyecto educativo institucional, que es el documento oficial que cada colegio debe elaborar y declarar a la comunidad y al ministerio el ideario de lo que va a trabajar, ¿ya? Es el proyecto de su colegio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con los chiquillos? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con los estudiantes? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis principios, mis valores? Todo eso se encuentra en el proyecto educativo institucional. Por eso, todos los proyectos educativos en Chile son diferentes, porque cada lugar de Chile tiene una cultura que es diferente. Mi proyecto educativo de Valparaíso, del lugar X, donde se encuentra el colegio, va a ser completamente diferente a un colegio de Vicuña, por ejemplo, o de Río Hurtado. Tuvimos una estudiante de Río Hurtado, así, pero en la cordillera, limitando con Argentina. El proyecto va a ser completamente diferente. Las aspiraciones a lo que se quiera lograr con los estudiantes va a ser diferente porque el tema social, cultural, económico de ese lugar es diferente. Una escuelita de Chiloé, donde la mayoría de la gente trabaja en el campo, ¿cierto? Es campesina, su proyecto va a apoyar o aportar a eso, ¿cierto?
Y está en todo su derecho porque se puede hacer. El proyecto es autónomo, ¿ya? Y tiene un pilar fundamental que es la convivencia escolar, porque entendemos, como ya lo hemos conversado, que la convivencia escolar tributa directamente el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué debe tener este PI? Debe tener los estamentos y el marco jurídico legal de la convivencia escolar, el plan, por ejemplo, las características de la convivencia que voy a promover en ese establecimiento, que es lo que yo quiero alcanzar, a partir, acá está, de los modos de convivir que se proponen dentro de esta política y los elementos propios de la identidad y cultura del establecimiento. Yo no puedo hacer un PI de un colegio del campo con el ideario de la región metropolitana. Es imposible. Y viceversa, no puedo hacerlo. Por eso la ley me entrega a mí la facultad como colegio de crear un propio proyecto con lo que yo crea, con mis propios principios y sobre todo con la identidad cultural del colegio y de la familia. ¿Ya? Todos los colegios en Chile, todos los colegios sin excepción deben tener su proyecto educativo. ¿Ya? Todos. Todos los colegios deben tener un PEI, porque es la base. ¿Ya? Y eso se encuentra, por ejemplo, en el reglamento interno donde se establecen los derechos, deberes y las bases y los principios de cada institución. Plan de mejora, ya, PME. Aquí no me voy a detener tanto, me voy a detener un poquito más abajo que en el plan de gestión. ¿Ya? Plan de mejora básicamente tiene que ver con, su sigla es el PME, ya que esto básicamente lo trabaja dirección, lo trabaja directamente dirección con UTP, ya, como estamentos principales dentro de los ejes de un colegio, que está gestión de recursos, gestión del aprendizaje, ¿cierto? Convivencia escolar. Y el otro eje no me acuerdo en estos momentos. A ver, recursos, personal, gestión académica. Ahí están los cuatro. ¿Ya? Entonces, básicamente el PME es una herramienta, una planificación que se hace de manera anual, ¿ya? Y se, acá está, y se analiza después de 4 años con estos ciclos de mejora continua que yo le explicaba anteriormente, ¿ya? Entonces, un colegio realiza diferentes actividades. Ya, en el año, como plan de mejora, voy a comprar colaciones para los estudiantes que yo sé que llegan sin alimentación. Entonces, dentro de ese proyecto, de ese plan, voy a comprar leche y cereales para la mañana y en la tarde para que los estudiantes que vienen sin colación puedan comer y eso signifique que entren más motivados a clase. ¿Es un plan de mejora? Sí, pues, es un plan de mejora. ¿Por qué dice usted? Porque un estudiante que llega motivado a clases, con su guatita llena, va a prestar atención a lo que el profe dice. Si ese estudiante todas las mañanas no toma desayuno, ya va a entrar a la sala y ¿qué va a estar pensando todo el rato? Tengo hambre, tengo hambre. Así, que sean las 9:30 para ir a la leche, ya, que sean las 3 para tomar la colación. ¿Usted cree que ese estudiante va a pescar lo que está diciendo el profe adelante? Cero. Ahí tengo un plan de mejora, bien hecho. Porque las lucas que me entrega el Estado y que entregamos todos nosotros con nuestros impuestos se van a ir donde corresponde, que son los estudiantes. No se van para otro lado. ¿Ya? Plan de mejora. Vamos a hacer, y que a mí me encanta, porque nosotros lo hacemos como colegio por lo demás, todos los colegios, perdón, todos los cursos de prebásica a octavo básico tienen que tener mínimo una salida pedagógica al año. Una. Y se establece el plan, la ruta, el objetivo de aprendizaje, el objetivo actitudinal, las lucas que se van a gastar y todo el cuento. Salida pedagógica, a nosotros nos ganamos una vez un proyecto a Fantasilandia. Ya, pero salida pedagógica al Museo de Historia Natural de Valparaíso. ¿Ya? Y después vamos a ir a andar en lancha. Y después vamos a ir a comer al mall, al patio de comida. Y después vamos a evaluar la actividad. Y vamos a evaluar la motivación de los estudiantes. ¿Cómo usted cree que va a salir esa evaluación? Buenísima. ¿Ya? Y nos vamos a gastar 400 lucas. Pero está en el plan de mejora. Y después voy a hacer una actividad y voy a evaluar esa actividad dentro del constructo de motivación escolar y le voy a hacer una guía de ciencias naturales. Estoy aplicando objetivos de aprendizaje para ver
no sé, seres vivos, vertebrados, y más encima voy a evaluar cómo están los chicos en el autoestima cómo están en la autoestima mediante este tipo de actividades. Perfecto, tremenda actividad, ¿cierto? Y después la evalúo. Y me va a arrojar que el 89% y el 95% de los estudiantes están felices y el 95% de los papás está contento con este tipo de actividades porque promueven la sana convivencia y los aprendizajes del estudiante. Listo, así de simple. Pero no me voy a gastar la plata, ¿cierto? En comprar, no sé, eh, basureros, es un ejemplo, ¿ya? O le voy a comprar al equipo de fútbol, el tremendo equipo de fútbol bonito nuevo. Perfecto, qué maravilla. O voy a comprar 100 cuadernos porque sé que 25 estudiantes necesitan cuadernos y no tienen. Eso es un plan de mejora. Y la plata se va donde corresponda, ¿ya? Es muy bacán presentar este tipo de proyectos porque siempre tiene un impacto positivo en los estudiantes, ¿ya? Así que si algún día le toca, tires un proyecto, tires una actividad, porque usted también lo puede hacer, ¿ya? Está obviamente considerado en el ciclo de mejora de 4 años y se divide, no voy a entrar más en detalle en el ciclo anual y fase anual, no voy a entrar en detalle, sino que básicamente que el PM como plan como planificación estratégica promueve, ¿cierto?, el aprendizaje de los estudiantes a través de proyectos. Plan de gestión de convivencia escolar. Después vienen las emociones, que entretenido. Ya. Plan de gestión de. Ay, me pasé. Perdón. Ahí sí. Ya. Plan de mejora. O el famoso plan de gestión de la convivencia escolar. Ya. El sagrado plan de gestión. Esto, para nosotros, los que trabajamos con convivencia escolar, si algún día también lo toca a usted trabajar, ¿cierto?, en este departamento, en esta coordinación, el plan de convivencia escolar es yo soy ateo, pero lo voy a decir así como es nuestra Biblia, ¿ya? Es la constitución del colegio, porque en este plan de gestión encontramos ya todo el proceso y todos los procedimientos, trabajos y actividades que como convivencia escolar queremos lograr en el colegio. Es, con todas sus letras, la mansa pega. Yo se lo voy a explicar por qué. ¿Ya? Es tremenda labor porque aquí es donde nosotros tenemos que evidenciar todo el trabajo que estamos realizando. Todo el trabajo. ¿Ya? Eh, ¿Quién llegó? Ya, perfecto. Eh, la ley 20.536, que es la ley del 2011, ¿cierto? Establece que todos los colegios en Chile deben tener un encargado de convivencia escolar. Ojalá con 44 horas, ¿ya? Ojalá con 44 horas. La nueva política de convivencia escolar va a establecer que van a ser profes los encargados de convivencia escolar. Ahora puede ser alguna persona que tenga conocimientos dentro de convivencia escolar, ¿cierto? Inspector, ya puede ser un asistente social, un psicólogo, un técnico, pueden ser encargados de convivencia escolar. Pero con la nueva ley se va a establecer que sean docentes con experiencia comprobable o tener también prerequisitos como por ejemplo diplomado en convivencia escolar. Yo tengo dos diplomados en convivencia escolar, ¿ya? Eh, Promueve, obviamente, la sana convivencia, se establece como marco fundamental del colegio y los encargados de convivencia escolar entramos directamente al grupo de gestión. Grupo de gestión está la directora, UTP, inspectora, coordinadora del PIE, si es que hay PIE, convivencia escolar y representantes de los docentes, que son los que manejamos el colegio. Grupo directivo que se llama. Ya, a mí me carga, oiga, jefe, no, me carga esa cuestión. Eh, Lideramos el colegio, ya. Somos los que tomamos las decisiones, para bien o para mal, ¿cierto? De lo que es un establecimiento. Y ahí entra directamente convivencia escolar, ¿ya? Entra directamente al proyecto, al estamento y dirige, ¿cierto? Lo que es la coordinación de convivencia escolar, el departamento, como se le quiera llamar. Eh, Busca promover, ya esto es lo que yo les decía como forma de, que es pregunta de prueba, ¿ya? Busca promover directamente cualquier forma de violencia. Por eso es preventiva y formativa. Por eso la convivencia escolar se trabaja desde la prevención. Yo entiendo y sé que van a haber situaciones que van a ocurrir igual, ¿ya? Pero antes de eso, yo igual lo trabajo.
porque de 10 voy a bajar a 5. ¿Ya? De 5 situaciones graves voy a bajar a 3, a 2. Eso es un logro. ¿Ya? Y eso va a tributar directamente el aprendizaje de los estudiantes. Al igual que el PME, ya está dividido en 4 años, fase ciclo de mejora continua, y tiene una fase estratégica, ¿cierto? Que es una fase anual. ¿Ya? Yo todos los años creo un plan de gestión, establezco actividades responsables, metas, porcentaje, estadística, un montón de cosas, y después lo tengo que evaluar. ¿Ya? Pero eso es la fase anual, pero tengo que tener una fase estratégica que son 4 años. Por ejemplo, en mi caso, ya nosotros hicimos el 2020, ya yo tuve que plantear y crear esta cuestión, y dentro de las necesidades del colegio, el ciclo de mejora continua de los 4 años para nosotros era mejorar la asistencia a los estudiantes, porque observamos un nudo crítico en donde los estudiantes tenían muy bajo porcentaje de asistencia, menos del 85%, que es el marco legal que establece la ley. ¿Ya? Entonces establecimos política, estrategia, actividad, un montón de cosas, sí, pero un sinfín de cosas. ¿Usted cree que eso resultó en el 2024 cuando hicimos el análisis de la fase de mejora continua? ¿Habrá resultado mi estrategia? Le pregunto a usted. ¿Habrá mejorado la asistencia en estos 4 años con el plan que yo realicé? ¿Qué cree usted? Se lo pregunto, por lo demás. ¿Usted cree que eso resultó en estos 4 años? ¿Mejoramos la asistencia, sí o no? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque por algo hizo un plan y lo abordó desde antes, pues. Claro, observamos y prevenimos, o sea, y Plan, queríamos prevenir, ¿cierto?, la deserción escolar y todo el tema. Pero no resultó, po, y fue un desastre. porque ¿Por qué? ¿Qué pasó en Chile y en el mundo en estos 4 años? hay la pandemia, La La ya, pandemia. pandemia, po. La pandemia echó a perder todo lo que habíamos hecho. Eh, no pudimos evaluarlo, po. Pandemia, estallido. No, es que esto fue previo perdón, fue post estallido, ¿ya? Ah, Fue post estallido, porque 4 años atrás se había hecho otro plan en el cual yo no participé porque yo no estaba encargado de conversación en ese tiempo. Por lo tanto, en el colegio no estaba encargado, por lo tanto, no fui parte de eso. Entonces, no resultó, no porque el plan de gestión fuera malo. De hecho, nosotros lo reformulamos, y del 2024 al 2028 dejamos básicamente el mismo objetivo general para promover y mejorar la asistencia, como el plan de reactivación que pide el ministerio. Entonces, por esas cosas de la vida, la pandemia, que nos afectó el plan original en su primera etapa, nos ayuda, ¿cierto?, dentro de lo que nos pide el Mineduc, de esta reactivación académica a través de la asistencia y de los objetivos de aprendizaje, y el plan está pero cantado para eso, porque nosotros queremos mejorar la asistencia de aquí a 4 años más, entendiendo que la pandemia y sus consecuencias son de 10 años. O sea, el 2030 nosotros recién vamos a estar recuperando todo lo que se perdió. Entonces, si nosotros nos encontramos de aquí a 4 años más, por esas cosas de la vida, porque el mundo es un pañuelo, yo le voy a decir, oiga, ¿sabe qué? Sí, pues hicimos un análisis y del 85 subimos al 90% de asistencia del 95% de los estudiantes. Perfecto, lo podemos lograr, se pudo hacer. Pero ahí hay que meter trabajo, hay que meter actividades, hay que meter motivación, hay que meter a los apoderados y un montón de cosas. Y un sinfín de cosas. Ese es mi plan. Pero otro colegio puede colocar en su plan de 4 años de mejora, por ejemplo, reducir los índices de violencia, ¿ya? Porque dentro de su análisis y dentro de su diagnóstico detectaron que los hechos de violencia eran demasiado grandes. Por lo tanto, su plan de gestión de convivencia escolar apunta que en 4 años la violencia va a bajar de un 60% a un 35%. Pero eso lo voy midiendo año a año, porque si en el año las actividades que yo estoy haciendo funcionan, yo las dejo para el próximo año. ¿Para qué las voy a modificar? O modifico una que no estuvo muy buena porque a los chiquillos les gustó.
Pero no le voy a decir, ¿te gustó? Sí, me gustó. No, más o menos. No me sirve esa respuesta. Yo debo encuestar y realizo encuesta, actividad que yo hago la encuesta. Entonces, de 100 alumnos, 85 la encontraron espectacular la actividad del fútbol mixto para promover el compañerismo entre hombres y mujeres. La mantengo para el próximo año. Pero si esa misma pregunta yo se la realizo a los mismos 100 estudiantes y 18% dijeron que es buena y el 82% dijo que era mala porque no les gustaba, le doy la vuelta. Saco esa actividad, la reformulo para el próximo año y ya voy a saber, en base a los resultados que me están entregando los propios estudiantes, que no hago actividades de ese tipo y lo reformulo. Entonces, ¿qué me permite esto y por qué es tan bueno? Porque lo que es bueno y da resultados se mantiene. Y lo que no me está dando resultados y no es significativo, yo lo cambio. Porque la ley me lo permite. Lo que no puedo cambiar es el objetivo general. Me caso con ese objetivo. Si en 4 años no reduje la violencia o no mejoré la asistencia como yo establecí dentro de este proyecto, bueno, tengo 4 años más para poder hacer otra actividad o para poder mejorar el objetivo, mejorar las actividades y que ese ciclo de mejora obviamente dé resultado. Si no pasa, debo de construir y hacer todo de nuevo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Obviamente que es muy difícil que si el plan está bien hecho y que si el grupo de gestión, los apoderados y los estudiantes lo entienden, lo más probable es que ese resultado se dé. El 100% nunca se va a dar. Por eso usted cuando plantea una actividad nunca coloca el 100%. No se puede. El 90% de los estudiantes de primero a octavo básico mejora su asistencia porque el 100% nunca se va a dar. ¿Ya? O el 95% de los estudiantes establece o demuestra o dice que el colegio ha mejorado sus indicadores de violencia y se sienten más seguros en el colegio. Son datos concretos, ¿ya? Y que se encuentran dentro de un plan de gestión y que son sumamente necesarias. Por eso, si a usted el día de mañana, antes de tornar al recreo, le toca trabajar dentro del área de convivencia escolar, lo primero que tiene que conocer, así como lo primero que tiene que conocer es el reglamento, lo primero que tiene que conocer es el plan de gestión, porque en ese plan se encuentra todo el indicador y todo el trabajo que usted va a realizar para, obviamente, aspirar a la mejora de los aprendizajes y de las habilidades actitudinales de los estudiantes y también de la comunidad educativa. ¿Ya? Me detuve más acá porque obviamente aplica directamente a lo que estamos estudiando, que es convivencia escolar. Y como se lo he dicho en otras oportunidades, es tremenda pega, es harta pega, pero de una u otra forma, con esto termino para irnos al recreo, podemos ser agentes de cambio. Eso métenselo muy bien acá en la cabeza, internalícelo, créase el cuento de que de verdad nosotros, con los estudiantes, podemos ser agentes de cambio, ¿cierto? Para que todo este proceso que ellos viven o tienen, ¿cierto? Sea de la mejor manera posible. Ya, vamos a ir al recreo. Queda un minutito para las 8, vamos a ir al recreo, vamos a comer algo, hace mucho frío y volvemos como siempre, ¿ciertos? 8:15, 8:20 con la asistencia y con la segunda parte ya del módulo. Eso pues, ya quedamos hasta acá y nos vamos al recreo para la vuelta, trabajar con una de las partes más entretenidas a mi gusto y más significativas post pandemia que tiene que ver con las emociones. Yo he estudiado caleta el tema de las emociones. He leído mucho a un tremendo científico chileno que ya murió, se lo recomiendo, ya que fueron los más leídos en pandemia, uno de los más trabajados, y que fue tremenda figura en los últimos 40, 50 años en Chile, que fue Humberto Maturana. Si no lo conoce, se lo recomiendo, ¿ya? Humberto Maturana. Eso pues, nos vemos entonces, dejamos de compartir y nos vemos en un ratito más, ¿ya? Yo voy a desaparecer un ratito.
Volvemos entonces, vamos a pasar la asistencia. Está Gloria Bastidas. Después tenemos a Valeria Araya. Jessica Pérez. Presente, profesor. Gracias, Jessica Pérez. Después está Angélica Montesinos. Presente, profe. Gracias. Loren Alfaro. Elizabeth Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Sonia Bruna después. Presente, profesor. Eulogia Zavala. Aquí, profesor. Gracias. Yamilet Valenzuela. Después tenemos a Violeta Gaona. Profe Angélica Valenzuela presente, no sé si me nombró. No, todavía no la nombro. Tranqui. Presente, profesor. Violeta Ya. Gaona. Después está María Paz. Su apellido María Paz. ¿Está por ahí? Presente, profesor. A ¿Cuáles son? Pablaza. A Pablaza, eso, a Pablaza. Ya. Después está Gloria Segura. Presente. Angélica Valenzuela. Presente. Después está Profe, Belén. yo estoy presente. Sí, Antes no le contesté. no se preocupe. Belén Severino. Presente. Después está Jonathan. Después está Jessica. Stecone. Presente, profesor. Rosa. Presente. Magali. Doris. Presente. Susana Urrutia. Presente, profesor. Gracias. Después está Leonor. Presente, profe. Carmen Gloria. Presente, profesor. Gracias. Carmen Gloria Cárdenas. Y Mari y Ribarra. Sí. Presente, María Ibarra. Y Ribarra. Perfecto. Ya. Y Jonathan, perfecto. Y Gabriela Bastidas, también presente de las primeras. Listo. Profe, no me nombró. Sí, sí la nombré. Ay, no lo escuché entonces. Sí, número 14, Belén Severino. No se preocupe. Gracias. Ya. Entonces, nosotros vamos a continuar. Profe, me nombró, porque no me ¿Sí? escuché. Sí, Ya, está profe. nombrada. Lo que pasa es que a veces Ya, profe. el que no me contesten no quiere decir que no queden presentes. Ya, a veces por un tema un tema de conexión, un tema de, no sé, de, de audio, son varias las situaciones que dan, así que tranqui. Lo importante es que eh, frente a este tipo de situaciones van a quedar presentes igual. Ya, vamos a avanzar entonces para que podamos ver después los documentos que están prometidos, que son muy importantes para su labor. ¿Ya? Ya, entonces quedamos con este tema del plan de gestión, como le digo yo, muy importante. Ojalá usted también, yo no sé, la verdad que por los tiempos es un poco difícil que yo le pueda mostrar un plan de gestión y tratar de explicarle más o menos en su génesis, obviamente, cómo es, o para que por último lo conozca. Ya vamos a ver, todo va a depender de los tiempos. 8 clases obviamente se hacen muy poquito. Ya, Susan Calderón. Entonces, muchas veces los tiempos se hacen muy cortos, ¿ya? Susan Calderón. Los tiempos se hacen muy poquito y, claro, sería muy interesante que los pudieran conocer. Vamos a ver, todo va a depender de los tiempos. Por último, que usted más o menos, como le digo, conozca la estructura, la base, de qué trata,
eh, el tipo de formato. Yo creo que sería importante que lo pudiera conocer. Vamos a ver, todo va a depender de los tiempos, como le digo. Ya, ahora vamos a pasar a la parte de la emoción, ¿ya? La identificación y manejo de emociones, que lo vamos a trabajar entre hoy día y el lunes, ¿ya? Esto ya vendría siendo parte de la tercera evaluación, que es el próximo miércoles. Recordar, para los compañeros que se han estado conectando recién, ¿cierto? Por un tema de tiempo, recordar que que la segunda evaluación es el día de hoy, de 9:30 de la noche de hoy hasta las 10 de la noche de mañana, ya para que tengáis una media horita más entendiendo los trabajos, los turnos. Trate de organizarse. Son 24 horas que tiene para hacer la prueba. Trate de organizarse para que después no la pille la máquina y tenga que rendir tantas pruebas al final del módulo, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a entrar a una de las partes que por lo menos a mí me interesa y me gusta mucho, que tiene que ver con las emociones. Sobre todo prepandemia, perdón, pospandemia. Si prepandemia, estallido social, el tema de las emociones, de salud mental y todo lo que tiene que ver con estos procesos ya estaba ahí un poquito saturado, un poquito complejo, ¿cierto? Porque la situación no es fácil, el tema de las emociones. Post pandemia, obviamente esta cuestión explotó. El tema socioemocional ya es un tema que es parte del diario vivir de todos los chilenos, independiente del trabajo. El tema socioemocional está muy presente, está pegando muy fuerte. Y si lo llevamos al tema de colegio, obviamente es un tema fundamental que se está dando y que se está produciendo, como le digo yo, a nivel escolar, tanto de los adultos como de los propios estudiantes, tanto de los profes, asistentes, ¿cierto? Del mundo docente y no docente, como también, ¿cierto? Del tema familiar. Muy potente, muy fuerte el tema de las emociones, sobre todo después de los 2 primeros años de pandemia y después esta vuelta a clase más alterna, híbrida, y la cantidad de situaciones que que salieron, que han salido y que van a seguir saliendo, producto principalmente del encierro de la pandemia y de las situaciones que vivieron los estudiantes, tanto como las familias. Estar 2 años encerrado no es normal, ¿cierto? Yo creo que todos de una u otra forma no lo pasamos bien, ¿cierto? No, no fue entretenido, ni tampoco fue chévere, ni tampoco fue algo que quisiéramos estar, pero dada la circunstancia en la que nos vimos, ¿cierto? Como sociedad, eh, tuvimos que perder tal vez uno de los derechos más fundamentales del ser humano, que es la libertad. Entonces, si eso lo llevamos al colegio, si lo llevamos a los estudiantes, los más chiquititos, emocionalmente la situación es muy compleja, ¿ya? Yo siempre hago la analogía de estas figuritas que están acá, de estos monitos, que son 5: el llanto, la sorpresa, la impresión, el susto, la alegría, el asombro, el enojo, ¿cierto? Que son parte de nuestro heredero vivir y que están aquí metidos en nuestra cabecita. Siempre hago la analogía con la película Intensamente. ¿Usted vio Intensamente? Pregunto, ¿vieron Intensamente? ¿Alguien la vio? Por eso, Sí, profe, yo ¿cierto? ¿Usted la vio? Ya, perfecto. Entonces, ahora, bueno, viene Intensamente 2. En la película hay muchas emociones. Si no la ha visto, se la recomiendo, ¿ya? Yo soy un cinéfilo, me encanta el cine. Le recomiendo Intensamente, porque una de las emociones principales de esa película, las personas que la vieron, ¿cuál es la emoción principal en esa película? Si es que alguien la vio. Hay varias emociones que se muestran en la película, pero hay una que es la principal. ¿Cuál es? la que más se ve, la que más se muestra es la tristeza y la que quiere arreglar todo, la que es como la central. La felicidad. Está la felicidad, está la alegría, está el enojo, ¿cierto? Pero eh, como dice la compañera, la alegría, perdón, la emoción que más se deja entrever en la película, ya, la situación, la, mm, la emoción que más se da, efectivamente, es la tristeza. Es la tristeza la que mueve a la niña. Es la tristeza la que quiere irse de la casa,
la que quiere olvidar todo, que quiere volver a su pueblo natal, donde estaba, ¿cierto? Porque la alegría, como su nombre lo dice, todo era alegría. Se estaba cayendo el mundo a pedazos de la niña y la protagonista. Estoy dando el manso spoiler, pero es necesario. Se caía el mundo de las niñas a pedazos y la alegría, como si no ha pasado nada, pues, vamos, alegría, alegría, todos felices. Y con los niños pasa mucho. Su mundo se cae a pedazos y están todos felices o mostrando una cara que no es. Entonces, en la película es la tristeza la que hace el clic y es la tristeza la que finalmente mueve a la niña. ¿Ya? Con los chiquillos y con nosotros pasa exactamente lo mismo. Podemos estar desde el llanto en un momento, así todos tristes, a la alegría en un momento, ¿ya? O podemos estar del enojo, ya, a la preocupación de un momento a otro, porque somos seres sintientes. Somos seres humanos, como hoy día decía la persona con la que tú participas en la capacitación, y en algún momento nosotros también tenemos problemas, ¿ya? Y en algún problema, y en algún momento, y el lunes vamos a hacer una actividad muy entretenida, por lo demás, que tiene que ver con esto, y también en algún momento también tenemos situaciones de complejidades donde emocionalmente estamos muy mal. Pero ¿qué nos dice la sociedad? Ya que los adultos no podemos estar mal, po, ¿cierto? Y que siempre tenemos que estar bien para el resto. ¿Y quién está bien para nosotros? ¿Ya? ¿Quién está bien o quién nos va a contener a nosotros en algún momento? Entonces, el tema emocional, sobre todo en el tema de los colegios, es un tema muy potente, porque nosotros actuamos siempre desde lo emocional, porque así nos enseñaron, porque así lo sentimos, porque es parte inherente del ser humano. Pero en algún momento, y lo vamos a ver un poquito más abajo, así como trabajamos lo emocional, tenemos que trabajar también siempre lo racional. Y ahí está lo difícil, cómo equilibramos estas dos emociones para estar bien nosotros y obviamente para que estén bien los niños también. Leonor, con todo el cariño y amor del mundo que le puedo tener, obviamente eso es subjetivo, ¿ya? Para algunos está Dios, para otros está la familia, para otros están los amigos, eso es completamente subjetivo, ¿ya? Cada uno encuentra, ¿cierto? El equilibrio o encuentra lo que nos hace bien en lo que uno cree. Y eso es sumamente importante porque cada uno de nosotros a nivel emocional encuentra el equilibrio con las personas, con la creencia, con la religión. Y eso lo vamos a ver mucho más abajo detenidamente. Lo importante dentro de lo que viene ahora y dentro del tema emocional es que las emociones nos hacen a nosotros andar. ¿Ustedes tuvieron psicología en este módulo? ¿Tuvieron? Todavía no, creo que viene después. No, Ya, sí, perfecto. Van a tener un módulo muy interesante en donde también se profundiza con todo esto. Yo he leído mucho, pero les comentaba de Humberto Maturana, ya, un tremendo tipo, tremendo científico que falleció hace un par de años atrás, reconocido a nivel mundial, y él explicaba de las emociones, pues del lenguaje, ¿ya? Sí, Magali está presente, no se preocupe. Ya habla de las emociones, del lenguaje, de todo, de la interacción de las personas, eh, cómo las personas sentimos. No, es muy entretenido. Eh, como le digo, cada uno, a nuestra manera, a nuestras creencias, en lo que nosotros creemos, encontramos la emoción o encontramos, ¿cierto?, en quién sostenernos. Eso también lo vamos a ver acá en el módulo. Es muy interesante. Eh, las emociones, ya nos cuesta mucho reconocer las emociones, sobre todo cuando somos adultos o cuando tenemos alguna situación con nuestros hijos o alguna situación que nos afecte. Nosotros no queremos demostrar esa emoción a los niños, ¿cierto? Como que no queremos que nos vean tristes. Y estamos duros. Yo me saco el sombrero con las personas con las mamás, ¿cierto? Que a veces que está, pero la tendalá, la mamá siempre ahí, pa, al pie del cañón, ¿cierto? Siempre ahí, firme, emocionalmente firme, a pesar que hay un montón de situaciones, ¿ya? Eh, Se mantienen ahí erguidas, ¿cierto? A pesar de las situaciones que les puedan estar ocurriendo, van a estar siempre ahí, siempre, siempre van a estar para nosotros. Eh, Eso es un tema completamente emocional, po, y es un tema que es básicamente, no se preocupe Magali. Y eso tiene que ver principalmente con quién nos sostenemos.
Lo primero es que siempre, y va a ser sumamente importante, que reconozcamos nuestras emociones, para bien o para mal, ¿ya? Porque cuando yo detecto una emoción, o cuando sé que hay una emoción que está embargándome, que puede ser positiva, por supuesto, o que pueda ser no tan buena, cuando la dejo salir o cuando la manifiesto, nos sacamos medio peso de encima, ¿cierto? Y una emoción es un paso, efectivamente, como aquí dice, para lo que es el bienestar y la felicidad. Cuando las reconozco, las puedo manejar. No sé si controlar, pero sí manejar. Porque puedo recibir una noticia muy compleja en el colegio y me tocó abordar una situación muy difícil, y puedo controlar, manejar esa emoción, pero después también la puedo comentar. Esa tristeza que me comentó un estudiante y que me dice que no tiene qué comer, obviamente la emoción de tristeza me va a embargar, pero me voy a mover, le voy a conseguir colación y voy a conseguirle, ¿cierto?, que todos los días le den alimento en el colegio del PAE, de este programa de ayuda escolar y beca y todo el cuento. Desde la tristeza que voy a tener, voy a pasar a la emoción y voy a sentirme sumamente, me voy a sentir súper bien, ¿cierto? Dichoso, qué sé yo, pleno de haber ayudado. Una emoción de tristeza, una emoción de felicidad en un momento así, en un minuto. ¿Ya? Es muy difícil reconocer nuestras emociones porque desde chico, a todos nosotros, a todos, ya nos hicieron saber que el tener emociones no era bueno. Aquí está Jonathan, no sé cuántos años tendrá Jonathan, pero en lo personal mío, yo tengo 40 ya, cuando éramos chicos y yo no lloraba, ¿qué le decían los adultos a uno? ¿Qué le decía el adulto a uno cuando estaba llorando y era hombre? Los ¿Quiénes hombres lloran? no lloran. Sí, pues, ¿quiénes lloran? Las puras mujeres. Qué comentario más machista y malo por lo demás. Pero es un comentario que se traspasaba prácticamente generación en generación. Y los adultos que nos decían esas cosas era porque esos adultos también tuvieron la misma educación. No era problema del abuelo ni del papá, pues es una cuestión que es un tema social. Entonces, o cuando una mujer jugaba a la pelota, ¿qué se le decía? Aprovechando que hay más mujeres en el curso. Mira, El está juego jugando. son para hombres. Era Era, machita. era Era más, más. machita y suavecito el comentario. Sabemos que habían comentarios mucho más duros. ¿Ya? Entonces, desde chico también, y es un tema social, se nos limitaba mucho con el tema de las emociones. No, los hombres no lloran. Eso es para, oh, y nombraron, ¿cierto? Esto es para mujeres, aquí, que allá, y nombraban adjetivos súper feos. Yo no se crió con eso también. Y después cuando se va dando cuenta que no es normal, ¿ya? Porque se normalizaban ciertas cosas que no correspondían, nos damos cuenta nosotros ahora de adultos que esas cosas no son buenas. ¿Ya? Esto es sumamente personal, por lo demás, usted puede estar de acuerdo o no, ¿ya? Pero cuando éramos chicos, o uno ahora cuando dice, no, es que cuando chicos nosotros, yo le tenía mucho respeto a mi papá porque mi papá me pegaba una mirada y yo no hacía nada. O yo sé que, sí, no se preocupe, Mari, eh, o yo llegaba a la casa y me portaba bien porque si no sabía que me iban a pegar. Eso es miedo, no era respeto. Ahora nosotros de adultos sabemos que ese tipo de conductas no son las que corresponden. La violencia siempre va a traer más violencia, ¿ya? Y por eso está el tema del derecho del niño, un montón de cosas que podemos estar de acuerdo o no, por lo demás, ¿ya? Por supuesto. Pero hay situaciones que nosotros ya no normalizamos. Recuerde que en los colegios, años atrás, ya, no sé, unos 30 hasta por ahí, todavía el profe, ya, o el adulto responsable que hacía, golpeaba a los niños, ¿ya? Y su tirón de oreja, y su tirón de patilla, y cuestiones que ahora sabemos que están completamente malas, pero era parte de lo que Disculpe, tocó vivir. Adelante. disculpe, acá en el campo, bueno, yo tengo ya 50 años, cuando estoy en mi colegio, había un ¿Dónde profesor que lo usted? pegaba. ¿Cómo? ¿De qué lugar es? Perdón. De Río Bueno, de acá Ah, de del Río campo, sí, Bueno. Río del Bueno, ya, campo. Río Bueno. Ya. Había un profesor que lo pegaba con una varilla de mimbre. Sí, po. Cuando sabíamos la Omigüe. tarea o no la sabíamos, los mandaba a buscar la varilla de mimbre y con la misma los castigaba. ¡Qué horror! Horror, ¿cierto? O una cuestión que yo no soy partidario tampoco. eh, Cuando el profe llegaba y todos teníamos que levantarnos y hacer reverencia, si no el rey, ¿ya? El saludo, el respeto es igual que levantarse y no. Esas cosas han ido cambiando, obviamente, porque son parte de los paradigmas sociales y educacionales.
Pero como dice Elizabeth, y en el campo, donde la máxima autoridad era el cura, no voy a entrar en ese detalle tampoco, pero la máxima autoridad era el cura y después el profe, tenían el derecho a golpear, po, ¿cierto? Profe, ¿A dónde? Leonor, profe, y también, bueno, yo también fui criada en el campo y era el reglazo y también porque los padres permitían sí, po, que se golpeara a los niños antiguamente. Ya, no, sí, corríjalo nomás. Había un sí, po, permiso de los padres. el corregir, corríjalo nomás. Entonces, eso sabemos, obviamente, gracias a Leonor, sabemos que ahora, después de muchos años, entendemos que ese tipo de emociones, ya que se restaban y que también se corregían de formas que no corresponde, entendemos que no son parte de, ¿ya? Sí, po, el no golpear, ¿cierto? O los castigos, bueno, hay diferentes formas, pero ya sabemos nosotros y entendemos que ese tipo de emociones que nosotros vivimos, y hago la analogía porque obviamente ahora es diferente, no podíamos normalizarla. O perdón, se normalizaban porque era lo que se creía correcto. Ahora no se normalizan porque entendemos que ese tipo de situaciones no llevan a nada. Cuando uno cuestiona a un niño porque se cae y se hizo un rasmillón, pucha, sí le duele mucho. Y ese rasmillón le dolió. Y que llore, y si tiene que botar la emoción, que llore, porque a lo mejor está ese rasmillón. Además de ese rasmillón, en la noche lo pasó súper mal porque los papás pelearon toda la noche. ¿Ya? O no debe enojarte con tu hermano falso, todo en la vida. Yo tengo un hermano que amo, adoro todo el cuento, pero nos enojábamos siempre, po. Mi hermano mayor más encima, y me pegaba encima. Obviamente me enojaba, po. ¿Ya? O no tienes que estar triste porque es un juguete, pero ese juguete se lo dejó el abuelito que se murió. O es un juguete que es significativo porque representa contención. Hay un sinfín de ejemplos, ¿cierto? Que nosotros vivimos y que ahora los chicos también lo ven de otra manera y que nosotros como adultos sabemos que si los estudiantes están pasando por un mal momento o algo, yo lo debo contener, ¿ya? Y si hay una dupla y hay psicóloga, ojalá es que la psicóloga lo pueda ver para atender a esa situación. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos más chicos íbamos al psicólogo era porque estábamos locos? ¿Le dijeron alguna vez a usted? A los que somos de 40 para arriba, no sé. Sí, Sí, eso es por verdad. cierto, el psicólogo era y los psicólogos partieron en Grecia 5.000 años atrás, imagínense. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros vivimos y que normalizamos a través de este trabajo, de este power, de este curso, de la experiencia que usted dice y de lo que trabajamos en el colegio, sabemos que no es así. Por eso, el desarrollo vincular, cómo nos vinculamos con los chiquillos y cómo pucha que ayuda. Ya, vamos a ver este párrafo y vamos a pasar después a los dos documentos que le tengo para que podamos relacionarlos con lo que hemos estado trabajando. ¿Ya? Entonces, muchas veces creemos que si no sentimos o si nos mantenemos muy ocupados, ya esa emoción va a desaparecer. Ah, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar y me voy a quedar trabajando toda la noche porque estoy angustiado. Falso, peor. Voy a parecer peor al otro día. Yo en lo personal, y se lo comento y lo comento siempre, yo en lo personal trabajo de lunes a viernes. Yo el viernes salgo a las 3:30 de mi trabajo y me olvido de todo. ¿Ya? Y lo dije, no contesto teléfono y aunque se esté cayendo el mundo, yo no voy a trabajar. ¿Ya? Y hay que tener esto para el lunes, bueno, lo hago el lunes. Si el lunes llego a las 8 a mi colegio y trabajo todo el día, bueno, el lunes lo haré. Tengo un alto de pruebas que revisar y todo. Lo hago el lunes. Chao. Si tengo 2 semanas para corregir las pruebas por reglamento y tengo 2 semanas para entregar las notas. Un reglamento más bala. Pero yo no pesco un lápiz el fin de semana. ¿Ya? Porque estoy agotado emocionalmente, trabajo harto y emocionalmente el día viernes quiero puro salir, distraerme. Así lo veo yo. Otros colegas lo pueden hacer diferente, trabajan el fin de semana. No, chao, les digo yo, sobre todo a los profes más nuevos. Oye, vaya a trabajar una cuestión. Déjate el fin de semana para ti, para tu familia, o si soy soltero, aprovecha. ¿Ya? Porque en lo personal, emocionalmente, yo me disfruto con mi familia. ¿Ya? Porque en la semana de luna a viernes es re poco lo que nos vemos y disfrutamos. Por lo tanto, todo lo otro lo entrego en los días que me corresponde, que son mis días de descanso. ¿Ya? Eso viene más abajo también como tips. Entonces, es importante que cuando hay alguna situación y donde haya que hablar de situaciones, lo tenemos que hacer. Termino con este ejemplo y dejamos esto para el lunes. ¿Ya? Aparte que el lunes vamos a partir con una actividad muy entretenida por lo demás.
Es como este ejemplo siempre me lo daba Leandro Peña, un profe del magíster, muy bueno. Y él nos contaba y decía, si usted está con dolor de cabeza, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué hacemos nosotros, el común de los chilenos? Me incluyo, yo estuve muy enfermo la semana pasada, nunca fui al doctor. Pero ¿qué hacemos el común de los chilenos? Vamos y nos compramos, mire, yo me compré Trioval, en vez de ir al doctor, Trioval, y me compré Trioval y me compro una caja de pastillas. Me duele la cabeza, pum, una pastilla. Me duele la cabeza el otro día, una pastilla. Lo mismo con las emociones. Una semana tomando pastillas porque me duele la cabeza. Claramente el remedio no va a funcionar todo el tiempo y la solución sería, obviamente, ir al doctor. Para que el doctor me recete, me cuide y me diga, ya, esto es tu problema y con esto tenéis que trabajar. Y esto tenéis que tomar. Claro, me voy a ahorrar plata, en una semana voy a estar bien y voy a poder retomar mis actividades normales. Lo mismo pasa con el tema de las emociones. Las chuteamos, ¿sí o no? La verdad. Estamos tristes y chuteamos la cuestión. Estoy enojada y chuteamos y chuteamos. Entonces, claro, la dejo para una semana, la chuteo una semana y después en esa semana tuve otra cuestión de emocional y al final en vez de estar con una, ya estoy con tres encima. ¿Ya? Porque nos cuesta, nos cuesta expresar, ¿ya? Porque muchas veces expresamos algo y ¿qué viene de vuelta? Casi un reto, ¿sí o no? No, es que estoy triste. Ah, pero como estoy triste por esa cuestión, sí, pero ¿es verdad o no? ¿Y qué te? No, tuve un problema. Ah, pero todos los problemas tienen solución. No, po. Entonces, como no estamos acostumbrados, en general, a compartir las emociones, o cuando lo compartimos nos llega algo diferente, lo que tenemos que buscar es ayuda, ¿ya? Cuando emocionalmente estamos mal, sobre todo en pandemia, por ejemplo, el gremio de la salud y el gremio de los profes, más que nada, más que profe, el mundo docente, no docente, el grupo, el gremio educacional que trabajaba en educación, fue el que más tiró en licencia porque no estábamos acostumbrados a un sistema en donde teníamos que trabajar de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, y con esto termino, para avanzar, cuando hablamos de las emociones finalmente nos mueven, ¿ya? Nos mueven para bien, cuando estamos felices, contentos, pero también cuando estamos mal, también nos mueven. Y es ahí, Jessica, le doy el paso, y es ahí cuando tenemos que, obviamente, ver qué está pasando y qué solución le podemos dar. Jessica, con usted y pasamos después a los archivos para mostrarle en estos minutitos que nos quedan. Adelante, por favor. Sí, sí, profesor, le encuentro toda la razón. Yo trabajo con una psicóloga, soy ¿Ya? asistente de ella, y los que más están asistiendo a las consultas son de salud y de educación. Son los pacientes, la Sí, gran po. mayoría. Hay psicólogos La para verdad, psicólogos, po. Hay sí. psicólogos que trabajan En- con psicólogos porque los psicólogos se llevan la avanza carga emocional y aunque sean profesionales, tengan magíster, doctorado, un montón de cuestiones, en algún momento la emoción también los pilla. Como dice Sí, usted, es mucho. es mucho. Y en el mundo educacional, ustedes saben que aquí hemos hablado sin tapujos, y en el mundo educacional el tema emocional es muy potente, es muy fuerte. Por eso tenemos que estar preparados, no preocupados, sino que tenemos que estar preparados. Jessica, usted me dice que entonces es asistente con psicólogo, que se ven muchos casos, ¿o no? Y situaciones difíciles. Sí, sí, mucho. Y ahora también muchos adolescentes. También. Sí, pues el tema de la adolescencia y la adolescencia de los cabros de ahora no es la misma que de nosotros, pues, ¿cierto? Acá el, el estudiante, el de ahora, ya es súper emocional y es súper extremo, ¿ya? Se va a caer el Sí, mundo a pedazos, ¿sí o no? Se va a caer el mundo. Yo no sé si ustedes tienen hijos adolescentes, pero la adolescencia de ahora es completamente diferente y se utilizan también ya se ocupan otros elementos también para este tipo de emociones. Por ejemplo, el tema de cortarse, ¿ya? El tema de cortarse no es una cuestión de 20 años, es súper nuevo. Debe tener el tema de esta cuestión de cortarse con los brazos y todo el cuento, debe tener unos 8 años al ojo, ¿ya? Donde empezaron estos retos, donde está el tema de las redes sociales, y que si dicen los cabros, prefiero llorar por los brazos y no por los ojos, así lo dicen, y ocurren este tipo de situaciones donde emocionalmente hay hechos que gatillan todo eso. Y eso, por ejemplo, cuando usted pilla así, llega a pillar a un estudiante que se está cortando, usted tiene que llevarlo a contratar lesiones. Y ojalá eso pase directamente a un programa de salud mental o que se tengan que hacer los trabajos necesarios para atender social y psicológicamente a ese estudiante.
Pero si yo no me doy cuenta como adulto en el colegio, y eso tampoco y tampoco se dan cuenta en la casa porque los estudiantes, por tiempo, qué pasan en las piezas, que el trabajo y un montón de cosas, eso puede desencadenar una situación mucho más compleja. Entonces, frente a eso, ya los colegios estamos llamados también a ser agentes protectores, garantes de derechos, como dice la ley, ¿ya? Entonces, como lo decía Jessica, ¿cierto? Los adolescentes de ahora, del 2024, son diametralmente diferentes a los del 2019. Han pasado 4 o 5 años. Claro, pero entre medio tuvo una pandemia y un montón de otras cosas más que afectaron todos estos procesos. ¿Ya? Por eso le digo, el tema de las emociones es muy entretenido, eh, porque nos llaman a actuar. ¿Ya? Mire, en los minutos que nos quedan, podríamos hablar toda la noche de esto. Yo me voy, ya se dieron cuenta, yo de repente me explayo y es muy entretenido porque de verdad a lo que van ustedes, ¿cierto? Insisto, hay que ser agentes de cambio. A pesar de las dificultades, hay que ser agentes de cambio. Ya, les quería mostrar este documento. eh, no, si nos quedan minutos, nos quedan 8 minutos para mostrarles esto. Eh, esta es un acta muy simple, ya, de llamadas telefónicas. ¿Por qué se las muestro? Principalmente a ustedes. Porque en su rol, ¿cierto? De lo que tengan que trabajar inspectoría, asistente, para docente, convivencia escolar, ¿cierto? Tenemos que evidenciar, ¿ya? Siempre tenemos que evidenciar. Eh, perdón, que justo... Oh, pero Violeta, voy a tratar de leerlo después porque es como mucho. ¿Ya? Ya, déjame explicar esto y por último vemos lo otro, en algún momento lo veo, ¿ya? Eh, Se me fue la onda. Ah, ya. Entonces, la idea es que en esta hoja, ya, en este documento que es oficial, porque es parte del reglamento y es parte del colegio, usted establezca la evidencia de los contactos. En este caso, con los padres que, por ejemplo, están ausentes por algún motivo. Entonces, en este caso, el propósito es establecer contacto vía telefónica para regular la situación de aquellos alumnos y familias que a la fecha se encuentran rezagados en la entrega de material, trabajo, asistencia u otros. ¿Ya? Y obviamente para establecer la nivelación y las mejoras dentro de lo académico y emocional de los estudiantes del colegio. Es emocional, fíjese. Porque ya no solamente, y la pandemia nos enseñó que no solamente nos podemos preocupar de lo académico, sino que también del tema emocional. Entonces, responsable la llamada, usted va, llama, ¿cierto? Ya ahí es la Leonor. Ya, Leonor. Ya, nombre de alumno, de quinto básico, ¿cierto? Juan Pérez. Ya. Padre de apoderado, Juan Pérez, papá. Pero usted sabe que sale siempre. Y la fecha, ¿cierto? Hoy día 15 de mayo. ¿Ya? Usted llena estos datitos que son súper simples. Entonces, hay un objetivo de la llamada que siempre va con verbo, en infinitivo. Informar, establecer contacto, ¿cierto? Comunicar, qué sé yo. Y usted explica cuál es el motivo de la llamada. Sabe que lo informo, que su hijo está faltando mucho, quiere saber qué le pasa, ¿cierto? Si está enfermo, ya, perfecto. Se establece el objetivo. ¿Ya? Luego, ¿cierto? El desarrollo de la reunión o el llamado se realiza a las 10 de la mañana, ¿cierto? Y dura hasta las 10:30, ¿cierto? Y se establece el propósito, ya, y usted ahí me deja. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Ya? Porque usted al registrar esto, usted sabe que hay un registro de llamadas. Entonces, si el papá dice, no, a mí nunca me llamaron, pero cómo no, si lo llamé tal día y conversamos, no, es mentira. A ver, y usted va al registro de llamadas, por ejemplo, que le entrega a la compañía y establece que el día lunes, o sea, perdón, el día 15 de mayo a las 10 de la mañana, efectivamente, de 10 a.m. a 10:30, está el contacto con el número 554332. María, ¿Ya? la guagua se ahogó. ¿Cómo son la guagua? ¿Todo bien por ahí? Entonces, se establece, ¿cierto? Y se evidencia que efectivamente se hizo este remedial, ¿ya? Acuerdo y compromiso. El apoderado acuerda, ¿cierto? Apoderado acuerda y se compromete a llevar a su hijo al colegio, ¿ya? Hijo al colegio, que no falte más, ¿ya? De lo contrario, el apoderado podrá ser denunciado
a la OLN por vulneración de derechos. Ya, vulneración de derechos. Punto. Aquí no va firma, obvio. No hay firma como el otro documento, ¿cierto? Porque no se puede evidenciar a través del teléfono, ¿cierto? Pero sí se coloca la llamada, al igual que arriba, finaliza a las 11 a.m. y se encuentra presente también, presente convivencia e inspectoría. Perdón la letra y el apuro, ¿cierto? Entonces evidencio, ¿ya? Evidencio, porque a usted después le van a decir, oiga, usted está a cargo de tal alumno, sí, ¿por qué no ha venido? Ah, no sé, es que me están pidiendo evidencias que hemos hecho como colegio para poder saber y conectar con el estudiante. Ah, perfecto, no se preocupe, mire, tengo un acta de llamada, que es la acta del colegio. Ah, sí, el acta del colegio, perfecto. Y la llamamos 4 veces. La primera no contestó, anoto, no contesta, la segunda tampoco contestó, la tercera sí contestó y en la cuarta la llamo para decirle que el estudiante sí asistió a clase y que los acuerdos están listos. Oye, súper bien, te felicito y evidenciamos. Y se evidencia, ¿cierto?, a través de un documento oficial. Porque si después me preguntan, ¿ya ha llamado por teléfono? Sí, sí, llamé cuando llamó ayer. Y ahí que le dijo, es que no me acuerdo, parece que hoy día va a venir. Es demasiado informal y es irregular. Porque frente a este tipo de situaciones, ya, o cuando yo voy a establecer contacto con algún apoderado, con alguna persona, con una red de apoyo, siempre debo evidenciar. Y ojalá, como se lo he dicho en otras oportunidades, ojalá haya más de 2 personas. Y en este caso, Leonor le pidió ayuda a Jessica, que son parte del mismo piso, por ejemplo, o de manera de trabajo colaborativo, y ambas realizan la llamada. Porque eso obviamente fortalece y entrega ya mayor peso, si se puede decir así, a lo que usted está realizando. Y frente a cualquier situación, o por ejemplo, fiscalización, usted va a tener todos estos documentos que le permitan acreditar lo que la ley le dice a usted que tiene que hacer, que es establecer y ser garante de los derechos de los estudiantes, si el estudiante, por ejemplo, no asiste a clase durante una semana. ¿Ya? El papá le dice que haya el certificado médico, ¿cierto? Porque está enfermo, perfecto, todo se acuerda. Porque después esto puede pesar, por ejemplo, en la decisión si el estudiante pasa o no por asistencia, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero todo eso usted lo debe evidenciar porque es parte de la labor que le va a corresponder hacer el día de mañana en el colegio. Ya, voy a leer el caso a la compañera que lo leyó, o sea, que lo escribió, y por último se lo digo el lunes, eso me pregunte, porque ahora es demasiado largo y obviamente por tiempo es un poquito complejo. Ya, recuerde que la evaluación está habilitada desde las 9:30 de hoy hasta las 10 de la noche de mañana. Espero que le vaya muy bien y que obviamente, es cierto, la pueda rendir de la mejor manera. Eso pues, vamos a dar por finalizado. Espero que le haya gustado ese documento que le mostré. Son para ustedes por lo demás, si le quiere sacar fotos o ver la clase grabada y quiere hacer lo mismo, a mí me da exactamente lo mismo que se los quede con él. No, ¿ya? Si los quiero ocupar o modificar el día de mañana, si ya está trabajando, ningún problema, ¿ya? Porque obviamente le van a servir. Eso pues, Lorena, Gracias, profesor. La página que hoy tenemos. lo que pasamos de la primera prueba en adelante, po, hasta emociones, ¿ya? Ya, Hasta las emociones. Va a tener que estudiar un poquito más, en realidad son como 6 páginas, en realidad más del otro, ¿ya? Pero harta va a entrar harto el tema legal, el tema de la mediación, el tema del reglamento, el tema de la política nacional de convivencia escolar. Son 16 preguntas esta prueba, ¿ya? 2 preguntas más, si ves cortita. Lorena, adelante. Estaba leyendo el caso. gracias. Gracias, buenas noches. Chao, buenas Ya, noches. profe, gracias. Sí, sabía que era para la otra clase. Listo. Es Nos que quedé vemos. con la quietud con la chica esa. Ya, profe, después le digo internamente. Listo, nos vemos, que le vaya muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Ya, Chao. buenas Chao. noches, buenas noches. Gracias, profesor. Muy buena No, la clase. no, Magali, no hay posibilidad de que la prueba sea hasta el viernes porque Buenas noches, profe. por reglamento las pruebas tienen que durar 24 horas, ¿ya? Lo que sí se puede dar después, como ya lo dije anteriormente, es que las personas que no puedan dar la prueba ahora tienen la posibilidad, al final del módulo, si el módulo termina el lunes, yo el miércoles subo la prueba de miércoles para jueves, ¿ya? No puedo dar más tiempo porque lo justo es justo. Y en este caso son 24 horas. ¿Ya?
Por eso la doy o parto a las 9:30 de hoy día y la cierro mañana a las 10 de la noche para que usted en los tiempos y entendiendo el trabajo que hay, en algún momento lo pueda hacer. Son 16 preguntas muy cortitas, ya son todas de alternativa, pero no le puedo dar más tiempo porque es parte de los protocolos que son parte de la empresa también. Eso pues, ¿ya? Para que les vaya muy bien y como les digo, tranquilidad ante todo, sin nerviosismo, las pruebas no son difíciles. Mi intención es que usted aprenda más allá de que la evaluación, cierto, no siempre refleja el aprendizaje. Eso pues, nos vemos, que les vaya muy muy bien y nos vemos el día lunes en la 6ª clase. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao.